Tu marido tiene un hijo secreto con su amante. Fue lo que dijo la voz en la llamada que recibí. Decidí investigar, y lo que descubrí dejó a todos en shock. Cuando digo que mi vida era tranquila, no estoy exagerando. Nada de grandes giros del destino, crisis conyugales ni noches de drama con llanto y almohada empapada. Vivíamos en Tarragona, en una casa espaciosa que yo misma decoré poco a poco, con la calma y paciencia de quien cree que vivirá allí para siempre. Yo y Marcos. Mi marido desde hacía más de 10 años. Trabajaba medio turno en una tienda de telas en el centro. Me encantaba. Elegía retazos como quien elige destinos. La vida seguía en un ritmo sereno. Marcos era el hombre ocupado. Representante comercial de una marca de neumáticos. Vivía en la carretera, haciendo esos viajes cortos, una ida y vuelta aquí, otra allá. A veces pasaba 2, 3 noches fuera, y eso nunca fue un problema para mí. Pensaba que era parte del paquete de su tipo de trabajo. Nunca fui del tipo paranoica, hasta porque él era convincente. Muy convincente. Solo que yo no sabía de nada, y él lo sabía muy bien. Porque, hace 3 años, en uno de esos viajes de trabajo, Marcos se reencontró con Leire. Sí, Leire. Nombre de vino barato y dolor de cabeza caro. Había sido una antigua aventura de él, incluso antes de que yo apareciera en su vida con mi cara de mujer tranquila y resuelta. Se cruzaron por casualidad, según él mismo me contaría años después, en un momento no muy brillante de su vida, o sea, el clásico no debía haber pasado, pero pasó. Claro que pasó. Porque un hombre que se encuentra con una ex por casualidad, rara vez vuelve a casa con la conciencia limpia. Y fue exactamente lo que ocurrió. Una recaída de esas. Según él, rápida. Rápida lo suficiente para generar un hijo. Pero eso, claro, solo lo descubrió algún tiempo después. Cuando Leire, la discreta, apareció con la noticia bomba, estaba embarazada. Y créeme, no quería líos. No tocó a mi puerta ni hizo escándalo en medio de la tienda de telas. Su pedido fue simple, ayuda financiera para criar al niño con dignidad. Sin chantajes, sin drama. Marcos, entonces, hizo lo que los cobardes saben hacer mejor, eligió el silencio. Miró nuestra vida construida, el sofá que habíamos elegido juntos, el armario de vasos con nuestras iniciales pegadas, y pensó, mejor mentir que perder todo esto. Y así comenzó la vida doble. Tipo novela de las 9, pero sin banda sonora. Acordó con Leire que ayudaría con dinero, pero que eso jamás podría llegar hasta mí. Ella aceptó. Y así nació la farsa. El hombre que viajaba para vender neumáticos ahora también hacía visitas discretas al hijo que nadie sabía que existía. El tal Leo. Nombre cortito, pero que cargaba una bomba tremenda. ¿Y yo? Yo seguía allí, en mi mundo liviano, llena de telas florales y alfombras que combinaban con las cortinas. Cada vez que él decía voy a necesitar pasar un par de días fuera, yo simplemente asentía. A veces incluso ayudaba a hacer la maleta, sin saber que allí dentro, entre un polo y un calzoncillo doblado, iba junto un secreto de años. Pero como toda mentira bien contada, un día la historia empieza a filtrarse. Solo que en ese momento, yo todavía era la Susana inocente. La que creía en agendas llenas, reuniones interminables y excusas dichas con ese tono tibio de quien siempre tiene respuesta para todo. La vida parecía estar en orden. Hasta que un detalle mínimo, casi tonto, estaba a punto de cambiarlo todo. Era una tarde común, con la casa en silencio. Yo estaba en el piso de arriba, y Marcos, en el fondo, en la lavandería. Aparentemente, resolviendo algo importante con medias. Él creía que estaba solo. Y fue ahí que la confianza se convirtió en descuido. El teléfono sonó. Él atendió con prisa, pero el tono lo delató todo. Hola, Leo, mi campeón. ¿Campeón? ¿Qué campeón, Marcos? Papá también te extraña. ¿Y mamá, cómo está? ¿Leire está bien? Leire. Fue en ese momento exacto que Paulina, su hermana, entró por la puerta lateral. Solo venía a dejar un abrigo.
No dijo nada. Ni anunció su presencia. Solo entró en el mismo segundo en que el nombre Leire salió de la boca de su hermano. Se detuvo. Escuchó. Y se quedó allí, con la expresión de quien no entendió nada, pero entendió todo al mismo tiempo. No era una conversación de trabajo. No era un cliente. No era una llamada inocente. Era un hombre casado, demasiado cariñoso con un tal Leo y demasiado familiar con una tal Leire. Y, para colmo, sin saber que tenía audiencia. Paulina dio media vuelta y se fue. No dio un portazo, no tosió, ni dijo adiós. Pero se fue con la cabeza hirviendo. En el camino a casa, el nombre Leire martillaba. Y el tal Leo, no se podía ignorar. Conocía a su hermano. Sabía reconocer cuando mentía, aunque fuera solo por media frase. Y esa conversación, por más corta que fuera, olía a lío viejo escondido bajo 7 llaves. En casa, Paulina abrió el celular. Escribió Leire en el campo de búsqueda de las redes sociales, probando con nombres posibles, buscando por el apellido que recordaba vagamente. Y entonces vino el golpe. Un perfil abierto, foto de una mujer sonriente sosteniendo a un niño de unos 3, tal vez 4 años. ¿El detalle? La vio. Mamá orgullosa de Leo. El pie de foto podía ser inocente para quien no sabía nada. Pero para quien había oído los nombres de ambos de la boca del hermano minutos antes, era la clave de la bomba. Paulina se quedó mirando la pantalla por largos segundos. El niño tenía el mismo cabello que Marcos cuando era pequeño. Incluso tenía el mismo hoyuelo en la barbilla. Ni hacía falta una prueba de ADN. La semejanza era tan obvia que dolía. Se quedó allí, parada, como quien decide si empuja o salta. Por un lado, no quería meterse. Por otro, dejar a la cuñada viviendo en la ignorancia tampoco parecía justo. Pero Paulina era práctica. Nada de dramas. Nada de confrontaciones. Decidió hacerlo a su manera. Al día siguiente, fue a una tienda de telefonía del centro, compró un chip nuevo, lo puso en un celular viejo que tenía guardado en un cajón y activó la línea. Un número limpio, fuera del radar. Todavía no sabía qué iba a decir. Pero ya sabía, alguien tenía que abrirle los ojos a Susana. Esa noche, yo estaba en la cocina preparando la cena. Nada especial. Corté unas verduras, dejé el pollo en el horno y comencé a limpiar la encimera mientras el olor de la comida empezaba a llenar la casa. Todo era tan común, tan rutinario, que podía jurar que sería solo otro martes de esos que terminan en maratón de serie y Marcos diciendo que va a dormir temprano porque tiene carretera al día siguiente. El teléfono sonó. Número desconocido. Mi primera reacción fue pensar que era otra de esas llamadas de operadoras tratando de venderme un plan que cambiaría mi vida. Atendí en automático, ya lista para rechazar. Pero del otro lado, silencio por un segundo. Y entonces, una voz extraña, distorsionada, como si alguien estuviera usando un trapo para amortiguar el sonido, o una aplicación para alterar el tono. Y dijo, directo, sin rodeos, sin vueltas, tu marido tiene un hijo con la amante. Investigando un poco, lo verás con tus propios ojos. Silencio. Y antes de que pudiera siquiera preguntar quién habla, la llamada se cortó. Solo quedó el bip insistente del otro lado de la línea y el eco de la frase reverberando en mi cabeza. Me quedé ahí parada por unos buenos segundos, sosteniendo el celular como si fuera a explotar. Luego miré a mi alrededor, esperando que alguien saliera del armario gritando «es una broma». Pero la cocina seguía vacía, el horno seguía asando el pollo, y lo único que había cambiado era el ambiente. Intenté racionalizar. Podía ser una broma. Alguien con demasiado tiempo libre y poca creatividad. ¿Quién sabe, no? ¿Quién llama así, de la nada, lanza una bomba de ese tamaño y cuelga? Pero eso era precisamente lo que me molestaba, la precisión. No era una ofensa genérica. La persona sabía algo. Y sabía muy bien lo que decía. Me puse a pensar si alguien del pasado de Marcos tendría motivos para meterse en nuestra vida y causar ese tipo de confusión.
Pero la verdad es que nunca tuvimos enemigos, desacuerdos, extramáticas, nada. Nuestra vida siempre fue tan normal que hasta daba aburrimiento. Pero después de la llamada, algo en mí cambió. No fue pánico. No fue desesperación. Fue curiosidad. De esa que pica. Que incomoda. Que te hace mirar todo con otros ojos. Esa noche, cuando Marcos llegó, lo observé de una manera diferente. Entró haciendo chistes sobre el tráfico, me dio un beso en la mejilla como siempre y preguntó qué había para cenar. Sonreí, serví el plato, y nos quedamos ahí, comiendo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mi cabeza, la llamada se repetía en bucle. Tu marido tiene un hijo con la amante. Solo eso. Una frase. Pero fue suficiente para desordenarlo todo. Después de esa llamada, empecé a mirar a Marcos como si fuera un rompecabezas de 1000 piezas, y yo lo hubiera armado todo mal. Nada en él parecía diferente, pero ahora me fijaba en todo. Cada pausa, cada desvío de mirada, cada excusa ensayada. En los días siguientes, me volví experta en fingir normalidad. Sonreí, hice preguntas casuales, tendí la cama como siempre. Pero por dentro, ya no era la misma. Observaba. Y no tardé en notar que siempre evitaba contestar llamadas frente a mí. Y cuando lo hacía, actuaba como si disimulara sin querer parecer que ocultaba algo. Lo disimulaba mal. La verdad es que, después de la llamada anónima, cualquier desliz se convertía en pista. El viernes siguiente, llegó a casa diciendo que tendría una reunión importante en una ciudad cercana. Lo dijo con ese tono automático, de quien repite la misma excusa desde hace años y todavía cree que nadie se da cuenta. ¿Reunión dónde? Pregunté, con un tono ligero. En Castellón, cliente nuevo. Respondió, abriendo la laptop como quien quiere cambiar de tema. Solo asentí con la cabeza. Por fuera, tranquila. Por dentro, haciendo planes. Al día siguiente, compré una de esas cámaras pequeñas, inteligentes, que se conectan directo al celular. La escondí en su coche, pegada discretamente dentro del portagafas del pasajero. Nada que se moviera o llamara la atención. La dejé ahí, calladita, esperando el próximo viaje de trabajo. Y llegó. 2 semanas después, un martes. Amor, voy a tener que salir temprano. Reunión a las 9. Dijo él, poniéndose la camisa de rayas que solo usaba cuando quería parecer más serio. Está bien. Buena suerte allá. Respondí, como si fuera una mañana cualquiera. Pero no lo era. Me quedé en casa todo el día, con el celular en la mano. La cámara estaba conectada. Todo lo que necesitaba era una señal. Alrededor de las 10, apareció el video en vivo. Y vi el coche estacionando en un barrio alejado, que definitivamente no parecía tener ninguna empresa de neumáticos. Vi a Marcos bajarse del coche y apoyarse en el capó, esperando. Estaba inquieto, pero sonreía, esa sonrisa torcida que rara vez usaba conmigo. Poco después, apareció Leire. Sí, ella. La mujer de la red social. La orgullosa mamá de Leo. Venía caminando con el niño al lado. Y cuando se acercaron, Marcos se iluminó. Abrió los brazos, se agachó para recibir al niño y lo abrazó. Marcos abrió la puerta trasera del coche, ayudó al niño a subir, y se quedó allí hablando con Leire. La cámara no tenía sonido, pero no hacía falta. El cuerpo habla. Y el de ellos gritaba. Vi eso en silencio. 1 vez. 2. 10. Quise gritar. Romper algo. Pero me quedé callada. El corazón quería actuar por impulso, tomar el teléfono, llamar, confrontar, explotar. Pero la cabeza hizo lo que nunca había hecho hasta entonces, decidió esperar. Planear. Pasé la semana siguiente actuando como si nada hubiera pasado. La diferencia era que, por dentro, ya estaba con las manos en la masa, preparando el acto final. Cada documento del divorcio fue firmado con gusto. Hice la transferencia del coche a mi nombre con un placer que ni sé explicar.
Solo me faltó lanzar confeti en el registro civil. Pero el clímax fue tener la oportunidad de entregar todo eso con un lazo. Y entonces el universo tuvo la gentileza de alinear los planetas y regalarme el Día del Padre. Irónico, ¿no? El tipo esconde un hijo durante años, y justo en el Día del Padre decido revelar que sé todo. Fue como si el guión lo hubiera escrito yo misma. Y así fue. El sábado anterior, armé la caja con una paciencia casi artística. Dentro, puse los papeles del divorcio, certificados, recibos, todo en orden. Y arriba, una cartita escrita a mano, con el esmero de una tarjeta de ocasión especial. ¿El título de la obra maestra? Para el mejor papá del mundo. En la mañana del domingo, él bajó con esa cara de zombi mal dormido. Riendo, rascándose la cabeza, bostezando como si hubiera ganado un día libre. Se sentó a la mesa, tomó una rebanada de pan y me miró con ese aire sobrado que él creía encantador. ¿Dormiste bien?, preguntó. Dormí, sí. De hecho, te preparé un regalo, dije, colocando la caja frente a él, con una sonrisa que rozaba el sarcasmo. Él abrió los ojos como platos. ¿Para mí? Claro. Es tu día, ¿no? Pensé que merecías algo especial. Ábrela. Él dudó. Tomó la caja como quien manipula dinamita. La abrió con calma, sacó el sobre y leyó el título de la carta. Su expresión pasó de la confusión al pánico en tiempo real. ¿Para el mejor papá del mundo? Leyó, intentando forzar una risa nerviosa. ¿Qué broma es esta? ¿Broma? Vaya, ¿no te gustó el tema? A mí me pareció muy apropiado. Él leyó las primeras líneas del divorcio, los ojos corriendo más rápido que sus piernas en el fútbol del sábado. Se quedó helado. ¿Cómo lo sabes? Interesante. Acabas de confesarte. Iba a dejarte leer todo primero, pero ya me ahorraste tiempo. Susana, espera, ¿esto va en serio? Absolutamente. Todo firmado. La abogada ya se encargó de todo. Ah, y otra cosa, estás oficialmente expulsado de la casa. Te vas hoy. ¿Hoy? ¿Así? ¿Sin hablarlo? Ah, claro. Vamos a hablar. Siéntate, cuéntame, ¿cuándo decidiste ocultar un hijo y seguir la vida como si nada? Ahí charlamos filosóficamente. Fue complicado, solo querías llevar una vida doble como si fueras un agente secreto, ¿no? Lástima que se te olvidó coordinarlo con la inteligencia emocional. Se levantó apurado. Voy a recoger mis cosas. Unos 20 minutos después, apareció en la puerta con 2 maletas y una sudadera colgada al hombro, pareciendo un adolescente expulsado de la escuela. Intentó agarrar el auto. Ni lo intentes. Ahora está a mi nombre. Vas a pie. O pide un coche por app. De preferencia uno con espacio para la vergüenza en el equipaje. Y ahí fue él, caminando por la calle como quien lleva el trofeo de esposo más creativo de la década. Los vecinos fingieron que no lo estaban viendo. Pero claro que sí. Algunos incluso levantaron la cortina al estilo telenovela mexicana. Solo faltó la banda sonora dramática. Me quedé en la puerta, brazos cruzados, el viento en la cara, igualito al final de una película de venganza. Pero nada de lágrimas. Solo alivio. Y así, en el Día del Padre, recibió el mejor regalo de su vida, la libertad que ya vivía, pero ahora sin teatro. 3 días después de la salida triunfal de Marcos, la casa parecía respirar. El silencio ya no era tenso. Era cómodo. Me sorprendí caminando por los cuartos como quien redescubre su propio territorio. Sin mentiras en la sala. Sin olor a deshonestidad en la almohada. Solo yo, mis certezas y una paz que hacía que hasta el reloj pareciera ir más lento. Estaba organizando el armario del cuarto, una misión que involucraba bolsas, decisiones filosóficas sobre blusas que no usaba hace años, y una banda sonora de pop de los años 2000, cuando sonó el timbre. Fui a la puerta con la calma de quien ya lo ha visto todo esa semana. Abrí. Y ahí estaba Paulina.
Cara medio avergonzada, ojos esquivos, sosteniendo el bolso con las dos manos como quien necesita protegerse de algo. Se notaba que había ensayado como 5 versiones de su discurso antes de tocar el timbre. «Hola, Susana», dijo, casi sin aire. «¿Paulina?» ¡Qué sorpresa! Yo vine a contarte algo. Esa llamada anónima, fui yo quien la hizo. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Ella esperando que yo explotara. Yo solo observando. ¿Conoces ese momento en el que entiendes todo, pero eliges no reaccionar como espera la telenovela? Entra, dije. Creo que te mereces un café, o, considerando el nivel del chisme, una copa de vino. Entró aliviada, casi tropezando con el tapete. Se sentó en el sofá como quien por fin dejó de huir. Me enteré sin querer. Escuché que hablaba con ese tal Leo. Uní las piezas, y encontré el perfil de Leire. Me lo imaginé, respondí, sirviendo 2 copas. La llamada fue corta, pero certera. El guión estaba demasiado bueno para ser inventado. No tuve el valor de involucrarme directamente. Pensé que si lo decía cara a cara, se armaría un escándalo. Y mira qué ganas no me faltaban de tirar un balde de agua fría en medio del almuerzo del domingo. Habría sido icónico, me reí, entregándole la copa. Pero así fue más elegante. Y eficaz. La tensión se convirtió en risa. De ahí en adelante, la conversación fluyó. Nos reímos. Hablamos mal de Marcos con gusto. Ella confesó que siempre lo había considerado un poco engreído para alguien que vendía llantas, y casi me ahogo de tanto reír. Después de 2 copas y una lista de confesiones digna de un reality show, decidimos hacer algo más grande. Un rito de paso. Organizamos una pequeña celebración solo con mujeres cercanas. Nada de evento dramático, solo música, comida y anécdotas mal contadas sobre exnovios que probablemente hoy viven solos con 3 gatos y un perfil de LinkedIn demasiado actualizado. La casa, ahora solo mía, se convirtió en escenario de un nuevo comienzo. Las risas volvieron. El ambiente pesó, para Marcos, que ahora andaba por ahí con su maleta y su conciencia. ¿Yo? Descubrí que no necesitaba un matrimonio para tener estructura. Descubrí que se puede ser traicionada sin ser destruida. Y que, a veces, lo que parece una tragedia es solo el punto final de una comedia muy mal escrita. ¿Y lo más irónico? Fue Paulina, la hermana del mentiroso profesional, quien me mostró eso. Con una llamada anónima. Y un vino bien servido. Bueno, la última vez que vi a Marcos, estaba cruzando la calle con 2 maletas, intentando mantener la postura, como si no acabara de ser echado de su propia casa con un moño el día del padre. Pero lo mejor aún estaba por venir. Eso no lo sabía entonces, me enteré después. Y mira, valió cada segundo de la espera. Según fuentes confiables, vecinos chismosos y la propia Paulina, que prácticamente se volvió mi corresponsal oficial de actualizaciones post-divorcio, Marcos fue directo a casa de Leire. Porque, claro, en su cabeza, la amante que tuvo un hijo escondido con él durante años debería estar allí, con los brazos abiertos y el sofá listo para recibirlo con música ambiental y una hora podemos ser felices. Ingenuo es poco. Llegó al edificio, tocó el portero con la confianza de quien cree que va a vivir con el premio. Subió animado, una maleta en cada mano, y hasta se puso desodorante en el ascensor, según él mismo contó después, creyendo que iba a empezar de nuevo. Pero cuando Leire abrió la puerta, bueno, digamos que su guión tuvo un giro inesperado. ¿Marcos? ¿Qué haces aquí con esas maletas? Pues, pensé que ahora podríamos, no sé, estar juntos, organizar todo. Ella soltó una risita que heló hasta las tuberías del edificio. Marcos, entendiste todo mal. Tuvimos un acuerdo. Tú ayudas a Leo, y ya. Nunca quise una familia contigo. De hecho, ya estoy con alguien más. Y ahí apareció él. Sí, el otro. Un sujeto con camiseta sin mangas, chanclas, con cara de que no soportaba a Marcos ni aunque le pagaran. Se acercó a la puerta, cruzó los brazos y soltó, ¿olvidaste algo aquí, o ya vas dando la vuelta? Marcos se quedó ahí parado,
con la misma expresión que cuando le entregué los papeles del divorcio, perdido, con cara de wifi caído. Intentó argumentar, decir que necesitaba tiempo, que no tenía a dónde ir. Leire fue directa: lo siento, Marcos. Aquí no es hotel. Y mucho menos premio de consolación. Bajó las escaleras del edificio sin siquiera esperar el ascensor. Con la maleta, la dignidad hecha polvo, y sin rumbo. ¿El desenlace? Se consiguió un departamento minúsculo, en un barrio ruidoso, donde el vecino de arriba toca batería a las 9 de la mañana. Y el de abajo cría un gato que maulla como niño. Hoy, vive solo. Sin esposa, sin amante, sin prestigio. ¿Y lo más irónico? Descubrió que lo único que le quedó fue la pensión de Leo y un contrato de alquiler apretado. Pero calma, esto no es drama. Es solo el final justo de quien creyó que podía llevar dos vidas, y terminó sin ninguna. Comenta ahí, ¿tú habrías sido más tranquila, o lo habrías echado con los calzoncillos en una bolsa de basura? Y ya suscríbete al canal, que aquí la venganza viene con guión y final merecido.